Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Arándanos el Cierrón. Hoy en este vídeo queremos enseñaros cómo podar unas plantas de kiwi berry, o como otros conocéis, kiwiño, mini kiwi o baby kiwi. Como muchos ya sabéis, la diferencia con el kiwi principalmente es que los frutos del kiwi berry se pueden comer directamente, ya que su piel es imperceptible. Así pues, en este vídeo vamos a enseñaros cómo podar desde las plantas pequeñas que vendemos en nuestro vivero, en maceta de 2 litros, a una planta ya adulta de 2 años que plantamos con nuestras plantas de vivero y que en este su tercer año va a ser el primer año de producción. Lo primero de todo, como siempre, una vez que cuando vamos a plantar estas plantas pequeñas, debemos preparar correctamente el cepellón. En nuestro blog tenéis vídeos donde os enseñamos cómo hacerlo correctamente y próximamente haremos un vídeo específico sobre cómo plantar kiwi berry, aprovechando la próxima plantación que vamos a hacer nosotros. Estas plantas de kiwi berry, lo que debéis hacer es seleccionar la rama más vigorosa. Por ejemplo, aquí estas débiles hay que eliminarlas. Y una vez seleccionamos la rama más vigorosa, debemos eliminar el tutor que lleva de vivero, bien con la mano o con la propia tijera, como queráis, ya que la cinta se quita fácil. Y lo que debemos hacer es, al igual que veis en estas plantas ya adultas, debemos buscar que esta rama tenga un gran vigor para luego formar la estructura. Por lo tanto, lo que debemos hacer es podar fuertemente, en torno a unos 15-20 centímetros más o menos por aquí, buscando que este tronco, esta rama, consiga el calibre necesario para luego poder formar la estructura. Una vez que os hemos enseñado cómo hacer la poda de plantación para estas plantas pequeñas de kiwi berry, vamos a enseñaros cómo podar una planta adulta de kiwi berry. Así, a modo rápido, debéis saber que la distancia recomendada entre plantas suele ser entre 2 y 3 metros y la distancia entre calles, si es que hacéis varias calles, entre 4 y 4,5. La estructura que se puede hacer al kiwi hay diferentes. Normalmente la más usada es esta que veis aquí, en forma de T, con 2 brazos, también llamada T-bar, que es la más usada para plantaciones. También, por ejemplo, para uso doméstico, para vuestras huertas, podéis usar un método de espaldera o también una pérgola. Bien, para podar estas plantas podéis usar bien la tijera pequeña o la grande. Yo normalmente, como estoy acostumbrado a esta, voy a cambiar a esta. Como podéis ver aquí, hace 2 años plantamos esas plantas pequeñas de nuestro vivero, las podamos como os hemos enseñado, buscando conseguir un tronco vigoroso. Normalmente la altura para sacar los 2 brazos suele ser en torno a los 2 metros, para que podáis pasar por abajo. Estas, como las tenemos de prueba en nuestro vivero, las hemos dejado más o menos a 1,5 metros. Pero recordad sacar los 2 brazos a la altura de vuestra cabeza o un poco más, para que cuando cuelguen los frutos podáis pasar por debajo fácilmente. Bien, ahora lo que debemos tener en cuenta es, siempre es recomendable producir kiwis en las ramas nuevas de 1 año, próximas al tronco principal, donde la fruta va a tener mayor vigor y calidad. Por lo tanto, debemos, por un lado, eliminar ramas viejas de 2 o más años, que tenemos como aquí, por ejemplo, que se diferencian bien, ya que el color de la madera tiene un tono que refleja más vejez. Si comparáis, este es un marrón más juvenil y esto ya tiene un tono incluso que parece hasta seco. Y lo que debemos hacer es eliminar todas estas ramas viejas, en donde no vamos a producir fruta de calidad. Aquí también podéis observar 2 ramas nuevas que ha echado este año y esta vieja, que vamos a eliminar. Y siempre intentamos dejar un pequeño tocón para que rebrote para el año siguiente. Además, por otro lado, tenemos que evitar que las plantas, si tenemos varias plantas como aquí, el brazo de una y el brazo de la que tiene al lado se junten. Por lo tanto, en el extremo debemos cortar el brazo de cada una para evitar que lleguen a juntarse. Ahora voy a continuar eliminando todas las ramas viejas de 2 o más años y ahora volvemos. Ahora vamos a acabar ya de quitar las últimas ramas viejas de 2 o más años y, como os he dicho, siempre acordaros de dejar un pequeño tocón de donde rebroten ramas nuevas para los próximos años.
vamos a despuntar las ramas que hemos dejado. Debéis tener en cuenta que dependiendo del sistema que tengáis, podéis dejarlas más largas o menos. Por ejemplo, una pérgola siempre puedes dejar estas ramas un poco más largas que en el sistema de té. Tenéis que tener en cuenta que hay que despuntarlas porque si las dejáis con estas longitudes, cuando tenga fruta va a pesar mucho y acabará tocando el suelo. Normalmente de media se suelen dejar entre 1 y 2 metros. En nuestro caso, que vamos a hacer una pequeña cruceta, vamos a dejarlas más o menos a 1 metro, metro corto. Por lo tanto, vamos a despuntarlas más o menos por aquí. Teniendo en cuenta que cuando pongamos la cruceta, con el peso nunca llegue a llegar abajo. Y otro aspecto que tenéis que tener en cuenta es, estas plantas de kiwi berry son trepadoras. Y si en verano no las tenéis bien podadas, las ramas principales empiezan a hacerse cada vez más finas y empiezan a enredarse unas con otras, como veis aquí. Por lo tanto, es muy importante que en verano las podéis o bien aplastéis constantemente las yemas apicales para que en vez de cada vez hacerse más fina y larga y enredarse, se mantenga en la medida que os interesa y sea siempre una rama vigorosa. Una vez hecha esta poda, los demás años es repetir lo mismo. Recordad siempre que tenéis que eliminar las ramas viejas donde ya han producido y siempre las ramas nuevas para producir intentar tenerlas lo más cerca del esqueleto principal de la planta, sea cual sea la estructura que habéis usado. Si además tenéis alguna duda, siempre podéis escribirnos a nuestro correo info@arándanoselcirrón.com o bien contactar con nosotros a través de los teléfonos que hay en nuestra web. Y luego también recordar que en nuestro vivero podéis comprar plantas de kiwi berry en maceta de 2 litros, lo que os permitirá ahorraros un año de espera hasta tener fruta. Y recordad que tenemos 3 variedades hembras y una variedad macho. Con ellas podréis producir fruta el mayor tiempo posible.